José Luis Ornelas de Anda. Muy bien. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias. Empezamos la siguiente presentación. Y esta se refiere a una metodología para generar información de sequía meteorológica, agropecuaria e hidrológica. Bueno, sí, nada más se dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y bueno, con el agua a veces parece que ni así. Entonces, bueno, la sequía pues es un tema muy importante y ya ya presentamos al doctor Magaña antes. Nada más aclarar dónde estoy. Aunque como se vio, está un poco atrasado el currículum e incompleto, ahora es investigador en el Instituto de Geografía de la misma UNAM. Muy bien, bueno. Gracias. Entonces, bueno, este proyecto surge después de que nos dimos cuenta de los grandes impactos que tuvo la sequía entre el 2010 y el 2012 y nos dimos cuenta de lo mal preparados que estábamos para enfrentar la sequía, ¿no? Entonces salió el llamado de CONACYT INEGI y dije, bueno, aquí creo que tengo algo que decir. Solamente como para hacerlo reflexionar un poco, y esto lo pongo siempre en cuestión de presentaciones. Si ustedes leen las noticias, se encuentran un montón de noticias que siguen el paradigma ese naturalista del que hablaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice sequía en Estados Unidos, hambre en México, es lo que alcanzo a ver. Luego crecerá 20% la compra de granos al exterior. Sequía dispara precios mundiales de alimentos un 10% según Banco Mundial. Bueno, todo esto lo que está diciendo es que la sequía es un fenómeno que cobra mucha importancia en México y que no es nuevo, ¿no? No vayamos a pensar que a partir del cambio climático apareció la sequía, ¿no? Esto es históricamente muy viejo, y lo que hizo la última sequía, representada ahí por una parte de estrés hídrico en la vegetación en el mapa, que les da una idea de la extensión, lo que hizo fue poner de manifiesto lo mal preparados que estamos ante la sequía. Ahora, está cambiando las cosas y ahora les voy a platicar. Y ahí hacen las primeras estimaciones, ¿no? 2.500 millones de dólares, otros dicen 3.000 millones de dólares. La FAO dijo que solo en el sector agrícola la sequía costó 1.200 millones de dólares. No son cifras menores, ¿no? Ya lo quisiera yo que mi papá me lo diera de domingo. No son cifras menores, son cifras de gran importancia, sobre todo para muchas, cuando se trata de un sector muy específico. Entonces uno reflexiona lo que se ha reflexionado históricamente, que muchas de las cosas que hacemos se ven afectadas por la sequía. Y la sequía es parte de la variabilidad natural del clima. O sea, así como ya se fue la sequía, va a regresar. Lo que no puede suceder es que nos tome igual de mal preparados en el futuro, pero para ello entonces hay que ir entendiendo de qué se trata, ¿no? Y yo argumento que a pesar de la importancia que tiene en un país con una gran extensión de territorio árido y semiárido, la cantidad de estudios que hemos hecho a mí me parecen pobres en cuanto a cantidad y a veces hasta calidad. Todo lo hemos visto desde un punto de vista solamente hidráulico, en el sentido de cuánta agua más o cuánta agua menos tenemos, y pareciera que la mayoría de los que lo estudian o de que lo describen parten de cuánta agua hay en las presas, cuánta cosecha se perdió, sin considerar todo lo que hay detrás en materia climática, ¿no? Entonces, el objetivo del proyecto, lo que trata de hacer es describir no solamente cómo es que funciona esto de la sequía, sobre todo lo que llamamos las sequías prolongadas, las que duran más de un año, y cómo eso se traduce, la sequía meteorológica, en sequía hidrológica y en sequía agrícola. No son lo mismo. Incluso podríamos hablar de sequía social, que es cuando no hay agua ya para las ciudades, por ejemplo, ¿no? Aquí solamente vamos a hablar un poco de sequía hidrológica, sequía agrícola,
Y no sería solamente un caso de ponerse a graficar los datos de los caudales o los datos de las presas, etcétera, con cual no sería un proyecto de investigación, sino sería el punto fundamental es tratar de meterse a entender qué hay detrás de esto de la sequía. Ay, no sé qué hizo. Por ejemplo, una de las sequías con las que estamos más familiarizados es la que ocurre cuando ocurre el fenómeno del Niño, ¿no? Eso que ven ustedes, ese mapa, es si yo promedio veranos donde ha ocurrido el Niño, en las zonas café quiere decir que llovió menos y en las zonas verdes son las que llovió más en el verano. Entonces el Niño, hay probabilidades, hay más probabilidades de que resulte en condiciones de sequía que dura una estación que por ejemplo condiciones la Niña. O sea, cuando veo la Niña como que es el negativo de la foto anterior, ¿no? Eso es interesante, hay razones para explicar eso. Y entonces uno puede decir, bueno, el tipo de sequías más corta duración, que son las estacionales, puede ser el Niño o la Niña. Pero no sé, pueden ser hasta sequías de 2 semanas. ¿Por qué hablo de sequías de 2 semanas tan cortitas? Porque hay ciertos ecosistemas que necesitan lluvia, 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 sobre todo en los bosques tropicales, etcétera. Y si ustedes le dejan de regar, la planta de inmediato así. ¿No? Entonces, uno puede definir sequía en términos de los impactos incluso ambientales. La sequía o el Niño sirve para definir en zonas donde pueda hacer mejores pronósticos del clima o peores, ¿no? Este es un gráfico que hice hace un tiempo, que se los presento, es una serie de cuánto produce México de maíz. No son los datos de Zagarpa, son los datos del, ¿cómo se llama? La Secretaría de Agricultura, pero de Estados Unidos. Entonces se ve que del 75 al 2000 y tantos, la producción de maíz en México es cada vez más alta. Y abajo, en la línea sólida, la punteada es la de México, y la de abajo es cuáles son las exportaciones de maíz de Estados Unidos. La idea de esto era mostrarles que cuando hay Niño, que es la N roja mayúscula, disminuyen las lluvias y la producción de maíz tiende a bajar en este país. Pero el Niño para Estados Unidos en el cinturón de los cereales significa más lluvia y mejores producciones. Entonces, cuando uno ve esta relación con ese desfase, lo que uno puede entender es que cuando hay sequía en México, en esas escalas estacionales, Estados Unidos tendría una disponibilidad mayor de maíz para vendernos y hacer las importaciones. O sea, son elementos de la economía que uno puede ir considerando y que se van desacoplando de esa manera en años recientes, debo decirlo, ¿no? Por diferentes razones. Pero empieza uno a entender un poco todos estos planteamientos alrededor de la sequía y la sequía agrícola, y lo que voy a tratar es de que poco a poco vayamos eliminando el paradigma naturalista. ¿Y por qué digo que paradigma naturalista? Ahí les pongo como si hubiera puesto una luz neón alrededor de algo que en esa reunión de gobierno, no sé ni quién esté allí, estaba el sexenio pasado, y dice acciones contra la sequía. O sea, el enemigo es la sequía, no el contexto de todo esto. Porque así se piensa, ¿no? Se mantiene esa visión naturalista de este problema sin analizarlo más a fondo. Y para darles un ejemplo de cómo hay de sequías a sequías y de contextos a contextos, elaboramos este gráfico. ¿Qué es este gráfico? Las barras rojo con azul son en una zona de valles centrales en Oaxaca. Lo azul es cuánto llueve en los meses de verano y lo rojo es cuánto llovió en junio, ¿sí? Y entonces cada verano vamos graficando, a veces llueve mucho, a veces llueve poco. Por ejemplo, en el año 1982 llovió muy poco, y tanto en junio como en todo el verano, y puede considerarse que fue una sequía, ¿no? Por falta de lluvia, de la manera más simple. Lo mismo ocurrió en 1994, en 1997, algo así dice. Algo así alcanzo a ver, ¿no? Y entonces uno dice, ok, pues cada vez que hay sequía, hay pérdidas en agricultura. El 82, la línea azul, creo que es azul, que se va al 70%, del lado derecho la escala dice toneladas por hectárea y del lado izquierdo dice siniestralidad. Es decir, el impacto de la sequía meteorológica en sequía agrícola se puede medir, por ejemplo, en pérdidas en la productividad o en área siniestrada, porcentaje de área siniestrada. Y entonces uno dice, la línea roja, que es productividad, se cae, y la línea azul, que es siniestralidad, se va para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Por la sequía. Y dice uno, la sequía causa todos esos problemas.
Pero reviso otra sequía, incluso más severa, como la de 1994, y ahí la productividad no se cayó y la siniestralidad no se fue para arriba. Y entonces uno puede preguntarse, ¿por qué si hubo sequía? ¿No? Cuando uno empieza a buscar una explicación, tiene que irse más allá de simplemente la condición climática para buscar el contexto socioeconómico. Y entonces muchos de ustedes, yo sé que todos son muy jóvenes y no, a lo mejor no se acuerdan que en los años 80 un año había devaluación y el otro también. El contexto socioeconómico, el contexto de muchas cosas era totalmente contrario o no favorecía el desarrollo de la actividad agrícola, sobre todo cuando se trataba de temporal, como la agricultura de maíz de Oaxaca. Hacia los años 90 la situación empieza a controlarse un poco, la inflación ya no es de 2 dígitos, como dicen los economistas, empieza a haber un contexto más favorable y eso se refleja en que el impacto o el contexto en el que se presenta la sequía del 94, etcétera, ya no es tan desfavorable como para causarle tanto daño por lo menos al sector de la agricultura de maíz de temporal. Es decir, hay un factor modulador detrás de todo esto que determina el impacto. Entonces, la sequía agrícola y la sequía hidrológica son el impacto, mientras que la sequía meteorológica, que no podemos controlar, es el fenómeno que es la amenaza o el peligro, ¿sí? Entonces, mientras que una son impacto, la otra es el peligro. Y ahora voy a ver por qué estoy llegando a tal cosa, ¿no? Por ejemplo, uno ve en bajé un montón de series de datos de los caudales, por ejemplo, de los ríos, como una medida de sequía hidrológica. Ese es el río Piaquiogochi, o no sé, algo así en Chihuahua, que es uno que termina convirtiéndose en río Yaqui, y tiene mediciones desde los 30 hasta los 2000, ¿no? Y lo que uno nota en eso es que hay una tendencia como que cada vez lleva menos caudal, perdón. No sé si lo ven en las series, y dice uno, ¿será que cada vez llueve menos? Y cuando uno ve los datos de lluvia, cada vez no llueve menos, ¿no? O sea, ¿qué es entonces lo que está modulando que eso vaya a la baja? Es otra cosa que no tiene que ver necesariamente con la parte meteorológica. Y esa es parte del reto de descubrir. Entonces, primer punto, hay que distinguir de sequía meteorológica, que es un fenómeno totalmente natural, a sequía hidrológica o sequía agrícola o sequía social, que tiene que ver con el manejo mismo que hagamos del recurso, que puede ser determinante en la magnitud de ese tipo de sequías. Y eso cambia el paradigma naturalista, porque vamos a tratar de verlo de otra forma. Por ejemplo, cuando todo lo controla la parte precipitación, en las barras grises lo que tienen es el nivel de la presa La Boquilla en Chihuahua entre 1935 y el 2006, y la línea negra es la precipitación acumulada anual. Y cuando uno las ve, parecen la tapa de la caja, ¿no? O cómo llamarle así, que embonan perfectamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta agua hay en la presa es cuánto llueve? O sea, el manejo no se refleja claramente allí, está casi determinado por la cantidad de precipitación, ¿sí? Si hubiera un manejo, la parte de los niveles de la presa tendría que ser una recta un poco más plana, ¿no? Entonces uno se da cuenta de inmediato que allí el manejo, bueno, habría que revisar cuál es el esquema de manejo, lo desconozco, ¿no? Para el caso de La Boquilla, pero en este caso la parte de la amenaza, es decir, el fenómeno natural dentro del concepto riesgo, es el que modula totalmente el concepto impacto, ¿no? Si uno se va, por ejemplo, ahora con otra medida, como puede ser el caudal, este es otro ejemplo, es como el anterior, el caudal en el río San Fernando, en Tamaulipas, y uno revisa los años, por ejemplo, entre el 32 y el 97, creo que es, no veo, necesito ir a ver al oculista, entre el 72 y el 80 y algo, parecen ir acoplados más o menos, no se ve tan claro ahí, pero a partir de los 80, como que la parte de caudal, esa línea roja que trata de determinar más o menos cuál es la tendencia, se va para abajo y casi se queda sin agua el río. Y uno dice, bueno, a lo mejor es porque ya dejó de llover, ¿no? No, sigue lloviendo lo normal, en los rangos normales. Entonces, ¿qué hizo? Que el caudal del río se fuera para abajo. Hasta que llega un punto como por ahí del 2002 en que vuelven a hacer las lluvias intensas y entonces como que vuelve a aparecer ese acoplamiento o esa señal de que la parte de la lluvia está determinando el caudal. O sea, en el río también hay manejo, en el río hay desviaciones, en el río hay extracciones, y esos manejos se empiezan a ver en el desacoplamiento
del fenómeno natural con el impacto, que en este caso podríamos hablar del 97, una sequía hidrológica, simplemente porque el río casi no lleva caudal, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que uno tiene que hacerle al Sherlock Holmes y empezar a descubrir en dónde está detrás de eso. Les pongo un tercer y último ejemplo de este tipo de cosas para que se sensibilicen. Estos datos, lo que muestran las barras, son cuánto llueve en la mitad oeste de la Ciudad de México en promedio, y en términos anuales. Y entonces ustedes pueden ver que las barras naranjas o rosas, no sé qué color sea, que es la precipitación anual, cada vez parece que llueve más en esta ciudad. Y hay razones para ello que también podríamos entrar. Cada vez llueve más, ¿no? A principios del siglo XX estaban alrededor de los 600, a finales del siglo, bueno, del 2009, algo así, andamos ya casi por los 800 milímetros, ¿no? Eso significa un incremento significativo. Eso es cambio climático. Eso es cambio climático, o sea, para que lo crean que sí existe. Ahora, el que lo entendamos o que lo entiendan muchos de por qué, eso es otro cantar, ¿no? Hay razones muy locales de urbanización que generan eso. Cuando lo separamos en verde, las lluvias de verano, con en rojo, con las lluvias de invierno, lo que está cambiando son las lluvias de verano, son las que están incrementando, y también eso da una idea de por qué está pasando, etcétera. Pero lo interesante es que lo que era un año lluvioso a principios del siglo XX, hoy es una sequía en el siglo XXI. En el siglo XXI, ¿no? O sea, si lloviera lo que llovía lluviosamente a principios del siglo XX, hoy es una sequía. Y entonces dice uno, ¿cómo es que yo lo interpreto, la parte meteorológica, en un contexto de impacto como puede ser la sequía hidrológica, ¿no? Entonces, el problema de estar hablando de sequía agrícola, sequía hidrológica, no es necesariamente trivial. ¿Sí se ve o no se ve? ¿O qué es? Bueno, ahí está el 2009, ¿no? En 2009 ustedes ven que al final de esa serie como que se va para cero la lluvia de invierno, ¿no? Y entonces ya no había agua para, no sé si se acuerdan del comercial en la radio que decía febrero del 2010, la ciudad podría quedarse sin agua. ¿Se acuerdan? Bueno, siguiendo después platicamos de eso. Entonces, el punto en la parte de lo que planteaba yo del análisis metodológico era la sequía meteorológica es el proceso natural que tenemos que entender de qué se debe, mientras que sequía agrícola, hidrológica o social son de mayor medida el resultado de la gestión que se haga de los recursos. Y ahí es otra vez donde aparece que no es Tlaloc, sino que el responsable de muchos de los impactos tiene nombre y apellido. ¿De acuerdo? Eso cambia peligrosamente para muchos la situación, para los que tienen responsabilidades en todo esto, y para entenderlo hay que meterse a analizar algo que se llama riesgo, ¿no? Hay que empezar a atender a hacer un análisis de riesgo, en donde yo hablo de riesgo como una función que combina el peligro, el fenómeno natural, y ese contexto de vulnerabilidad, y encontrar esa función es verdaderamente el reto de todo esto, ¿no? Uno lo puede poner en el caso particular de este proyecto, de esta manera, en donde tengo un peligro, tengo una vulnerabilidad, y cuando se intersectan me generan un riesgo. Y los desastrólogos hablan de que cuando el riesgo se materializa, se convierte en un desastre. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es mucho riesgo? ¿Cuánto es poco riesgo en términos de probabilidades? También es otra de los planteamientos en los que de repente empiezo a alucinar. Aquí están 3 ejemplos, ¿no? Que es más o menos lo que les mostré hace un rato, teóricos. Supongan que las barras azules son los impactos. Y entonces ustedes ven cada vez más impactos en el tiempo, ¿no? El cuadro A, el cuadro B, y reflejan que hay cada vez más impactos. Pero ese aumento en los impactos debe estar relacionado con que cada vez hay más riesgo. Es decir, con más frecuencia estamos rebasando el nivel de riesgo crítico, si lo quieren llamar de esa forma. La pregunta es, ¿el riesgo está rebasando cada vez ese nivel crítico más porque está aumentando la actividad de la amenaza o porque la vulnerabilidad es cada vez mayor? Y entonces tienen 3 casos, cuando lo que aumenta es la vulnerabilidad, cuando lo que aumenta es la amenaza, que sería cambio climático, o cuando aumentan los dos. Entonces hay que empezar ¿cómo se dice? El estambre, cuando jalan la hebra, y empezar a saber qué, desenredar el estambre, ¿no? Ahí está, por ejemplo, que hemos avanzado mucho en nuestro entendimiento. Hoy sabemos por qué hubo una sequía que le llamaban el Dust Bowl o la
Armazón de Polvo, que es históricamente famosa, y que además es famosa porque se da en el contexto de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Entonces los impactos son bárbaros, ¿no? Una economía deprimida y le cae además la sequía, pues imagínense, ¿no? Es como si aquí nos cae una sequía en plena devaluación y precios del petróleo, bueno, el Dust Bowl, ¿no? Entonces uno tiene primero que analizar la parte peligro en sus diferentes escalas, ¿no? Allá hay una gráfica que tomé de un trabajo. Nosotros estamos muy interesados en las escalas, digamos, de estaciones a un par de años, ¿no? No hablo de la tendencia o de sequías mucho más grandes que esas. En particular, las prolongadas son las que cuestan más dinero y son las que cuesta más trabajo salir de sus impactos, ¿no? Entonces bajamos todos los datos que nos podríamos encontrar. Ya vieron ustedes un ejemplo de cómo procesamos, solo que para el caso nacional, como hay menos densidad de estaciones, la resolución no es tan buena, es un poco más a 50 kilómetros por 50 kilómetros el píxel, pero tenemos datos desde el 50 hasta la fecha, ¿no? Y con eso podemos analizar sequías, y con eso hemos encontrado, por ejemplo, que las sequías prolongadas se presentan como un sube y baja en Norteamérica. O sea, cuando hay sequía en el norte de México y Estados Unidos, la parte centro-sur tiende a ser más lluviosa. Pero cuando hay muchas lluvias en la parte norte de México, sur de Estados Unidos, la parte mesoamericana tiende a ser más seca. Es como un sube y baja. Y repito, hay razones físicas para ello, y de la dinámica, etcétera, que hemos encontrado. Y esos patrones de como sube y baja en esos periodos tienen una razón con las condiciones en los océanos, ¿no? Esto lo hicimos ya hace un tiempo y nos dimos cuenta que cuando se combina un Atlántico caluroso con un Pacífico relativamente frío, genera sequías en el norte. Cuando cambian los signos es lo opuesto, y hasta podría uno aventarse con esos señales, construir qué puede pasar en el futuro. Esto, por cierto, los escenarios de cambio climático ni enterados de que eso existe, ¿no? O sea, nos estamos preparando para lo que dicen los modelos del IPCC, y los modelos del IPCC ni enterados, o sea, nada más para que los tomen como un grano de sal, ¿no? Todas estas cosas. Pero es como lo que decía, ¿no? Les ponemos datos enfrente y órale, a sacar conclusiones de lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, ya mejor no sigo con ese tema. Y entonces entendemos muchos de los aspectos meteorológicos, ¿no? Los factores dinámicos, la humedad. Hace rato estaba hablando de cómo medir humedad a partir de usar drones, ¿no? Que estamos metiendo nuestra cuchara en cómo subir drones para medir humedad no solo aquí abajo, sino empezar a medir cómo está allá arriba. Y todo esto ha llevado a mejores esquemas de diagnóstico que esperemos que eventualmente nos permitan hacer mejores pronósticos, ¿no? Y ahí están unas flechas que indican cómo funciona la entrada de humedad. Cuando la humedad se va para arriba, llueve más en el norte. Cuando la humedad no se va para arriba, es así como muy obvio, ¿no? Y luego aquí están los datos, por ejemplo, de paleoclima. ¿Cómo voy? 5 minutos, Dios mío. Bueno, que paleoclima ya me voy a ir más rápido. Y entonces, o sea, documentamos toda la parte de peligro, pero falta toda la parte de vulnerabilidad. Y ese es un trabajo que veníamos desarrollando con una estudiante mío que está a punto de un estudiante. Este es su marido. ¿Vulnerable a qué? ¿No? Pues para poder hacer un diagnóstico, ¿quién o qué es vulnerable y por qué es vulnerable? ¿No? O sea, esas preguntas básicas tienen que llevarnos a explicar ese factor modulador, por ejemplo, el de la agricultura de Oaxaca, ¿no? Que el contexto es fundamental para explicar. La línea negra es riesgo, la línea de abajo son impactos, ¿no? Entonces el riesgo explica el impacto en un sentido de altas frecuencias y de bajas frecuencias. Y el modelo, más o menos para irlo construyendo, tiene que ver con esas 3 preguntas que nos llevan a la etapa de diagnóstico. Luego tratamos de construir un modelo conceptual de vulnerabilidad que lo hace vulnerable, y luego al final una cosa que nadie sabe que se debe hacer y que se quedan hasta ahí es validar el modelo, validar la aproximación, ¿no? O sea, ¿por qué sé que esa evaluación de vulnerabilidad está bien? Los pobres son los más vulnerables, ¿sí? ¿Por qué? ¿No? Entonces nosotros construimos un ejercicio, voy a ir más rápido, en el que caracterizamos 6 indicadores. Por ejemplo, ¿por qué son vulnerables a la sequía meteorológica? El sector hidrológico,
No quiere decir que sea el modelo, no hay una sola metodología, pero por lo menos la metodología tiene que cubrir ciertas reglas. O sea, ¿por qué es vulnerable México a la sequía? Bueno, el que vamos a utilizar regiones hidrológico-administrativas, porque se parecen a las cuencas, pero al mismo tiempo es donde se toman decisiones administrativas. Y entonces vemos qué factores, por ejemplo, el grado de presión sobre el recurso agua, si utilizan mucha, casi toda la que tienen, entonces en cuanto haya una sequía les va a ir mal. Si tienen muy contaminados o sobreexplotados sus acuíferos, si el nivel de tratamiento de aguas es muy bajo, si lo que cobran por el agua no refleja los costos, no hay dinero para hacer nada, la infraestructura, cuánta infraestructura, por ejemplo, de presas, y no solo cuántas presas tienen, sino a qué nivel se encuentran. Todos estos son datos oficiales de Conagua, y con esos datos oficiales de Conagua tratamos la productividad en el sector agrícola, o sea, cada metro cúbico en cuánto resulta de producción comparado con lo que uno podría esperar. Y entonces con todos esos indicadores vemos cómo va cambiando en el tiempo. La vulnerabilidad es dinámica, cambia en el tiempo. El que ya alguien decida este año hacer una presa y echarla a andar le cambia totalmente la vulnerabilidad a la sequía para el año que entra. Cuando uno lo compara, entonces viene y uno saca un índice de vulnerabilidad a partir de todos estos indicadores. El siguiente paso es, bueno, se ve bien bonito y puedo sacar 10,000 colores y yo veo un montón de mapas de ese estilo, pero ¿explica los desastres? O sea, yo esperaría que la valoración del riesgo me explique realmente los desastres. En este caso, los impactos de la sequía meteorológica me tienen que explicar los desastres, es decir, la sequía agrícola o la sequía hidrológica. Y ahí es donde está realmente el meollo del asunto, en entender qué contexto es el que hace que una sequía meteorológica se traduzca en ese impacto. Ese gráfico es un poco a veces enredado, es los datos oficiales de Conagua entre el 2002 y el 2012, y lo que ustedes pueden ver las barras en gris son los impactos en la región del Río Bravo y comparamos, por ejemplo, con cuencas centrales del norte. De acuerdo a los indicadores y como lo construimos, cuencas centrales del norte, la línea esa como punteada que va arriba es la modulación, que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad va bajando en ambos casos, pero es mucho más alta, por ejemplo, en cuencas centrales del norte que en la región de Río Bravo, en la región hidrológico-administrativa. Es decir, cuando haya una sequía, y la sequía es la línea que lleva los círculos naranjas denotan cuando hubo una sequía meteorológica, es casi la misma sequía meteorológica, solo que la magnitud del impacto, denotada por esas barras, es mayor en la parte agrícola de cuencas centrales del norte que en Río Bravo, porque por los factores antes discutidos, cuando ustedes los evalúan, es mucho más vulnerable cuencas centrales del norte que el otro. O sea, explica esos contrastes espaciales, el modelo, pero además explica los episodios particulares de sequía meteorológica que llevan a una magnitud de sequía agrícola, medida, por ejemplo, en área siniestrada. Las escalas están en inglés porque es el artículo que nos aprobaron recientemente y tomé de ahí Aquí está, por ejemplo, con mucho más detalle y ponderando los factores, cómo el modelo de riesgo se ajusta al modelo de impacto, que es lo que uno esperaría, que la vulnerabilidad module la magnitud del impacto. Y entonces cuando nos dicen, a ver, dame tus escenarios de cambio climático para saber cuánto vamos a ir en la agricultura, y le digo, ¿y de dónde vas a sacar el contexto de vulnerabilidad de aquí al 2080? No tiene sentido agarrar escenarios solamente y convertirlos a impacto, si no tenemos el contexto de vulnerabilidad. La idea debiera ser es cómo puede cambiar la vulnerabilidad y ya pues que haya sequía o que haya esto me va a dar realmente la modulación. Aquí está, por ejemplo, si lo hacemos para Península Yucatán, es el mismo ejercicio. Noten que la vulnerabilidad agrícola va a la baja, sin embargo todavía sigue afectando. Ya me voy rápido porque esta es la parte de sequía hidrológica, por ejemplo, medida a través, las líneas son el riesgo, las barras son el impacto en términos de los déficits del nivel medio de la presa, y aquí por ejemplo tomamos las presas de la región Golfo Norte y las presas de la región Río Bravo, y lo que uno llega a la conclusión es de que Río Bravo es más vulnerable en general porque tiene mayor riesgo que la región Golfo Norte, y por lo tanto explica el modelo, la magnitud de los impactos mayores en Río Bravo que en Golfo Norte, ¿no?
Me voy rapidísimo, hay impactos ambientales, esto lo estamos estudiando con Luis Galván. Este mapa se los iba a explicar, es que yo digo que el 2010 fue un año de sequía, si no hubiera sido por el hecho de que entró el huracán Alex, y ustedes pueden verlo entrando por Tamaulipas en los datos de la estación, de todo el verano, se refleja, dejó tanta lluvia que se refleja en eso y por eso pensamos que no hubo sequía, pero es como, bueno, lo podemos y vuelve muy complicado hacer estadísticas de sequía meteorológica, simplemente un solo evento. Entonces, ¿cómo metemos un solo evento, un pulso en las estadísticas de una condición media? Por eso hablar de clima tampoco es tan trivial. Bueno, aquí están condiciones, por ejemplo, para los incendios que se presentaron en el 2011 en Coahuila, que son parte del riesgo que se genera para la sequía, y este es riesgo de incendios forestales, no solo la anomalía de temperatura máxima que se ve allí arriba, sino las regiones en donde el número de días que en promedio se rebasan los 40 grados, que genera mucha estrés hídrico en la vegetación, bla, 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 bla. Muy rápido, allí están los dos caracterizados, por ejemplo, si utilizan NDVI o este tipo de señales, el mapa de arriba dice al inicio de los incendios, es el NDVI mostraba mucho estrés hídrico en la vegetación previo a que se ocurrieran los incendios, y después de los incendios sigue estando esa señal de NDVI, excepto que si ustedes ven un zoom, por ejemplo en Coahuila, distinguen que los incendios dejan una señal en el NDVI mucho más roja que en el otro, ¿no? Porque ya la vegetación está quemada. Entonces lo estamos viendo ya en impactos. Ya no tengo mucho tiempo. Aquí está el tipo de por ejemplo, si tomo dos regiones, una de bosque, de encino, y si tomo puros matorrales, ahí están, y tomo las series, ustedes pueden ver cómo se comporta el NDVI hasta el momento en que la sequía resulta en incendios, y entonces lo que empiezan a ver es que el valor del NDVI realmente se cae después de los incendios porque no queda verde, queda todo quemado, y apenas el proceso de recuperación empieza a reflejarse en que el NDVI parece volver a tratar de regresar hacia donde estaba. Eso nos lleva a conceptos otra vez más complicados de la resiliencia de los ecosistemas, etcétera, pero que hay que llevar las cuentas para saber qué está pasando, ¿no? O sea, cuando se escribió la legislación de que las zonas quemadas no se podrían utilizar en 20 años, creo que esa es la ley más o menos, las zonas que se quemen, serán 20 años suficientes para que se recupere qué tipo de ecosistema, ¿no? Entonces, ahí entra la parte legal con la parte ambiental, que no sabemos, ¿no? A alguien se le ocurrió 20 años. Bueno, aquí está la parte de alguien va a hablar, ya no me detengo mucho en las zonas, monitorear dónde están las zonas de riego, las zonas de agricultura, a través del NDVI, cómo se ven antes y después de los incendios, estas son vaciladas, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Alguien corrió un modelo y le salió que se iba a secar después del 2060 y lo aparece en las noticias, ¿no? Entonces todo el mundo se pone bien preocupado porque a partir del 2060 o a finales de este siglo va a haber décadas de sequía. Y yo digo, bueno, pues solo que cambie toda la física de las sequías, ¿no? O sea, décadas de sequía. Yo reviso los datos históricos y no se ve, ¿no? Por ejemplo, la sequía tan famosa en California, la sequía de California que lleva 3 años, casi va para 4, todo el mundo, la tentación es el cambio climático está produciendo esa sequía, y entonces van con los paleoclimatólogos y dicen, estas sequías eran de lo más común siempre en California, ¿no? O sea, no son tampoco. Y finalmente estas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues aparecen en la literatura, en internet, métanse, ya hay 3.423 análisis de vulnerabilidad, ninguno de los cuales está validado como para explicar los desastres anteriores. Entonces les digo, esto y nada, pues solo son colores, ¿no? Entonces, ya me callo porque ya se me acabó el tiempo. Entonces, es un buen momento para que veamos la diferencia entre sequía como un fenómeno natural y sequía como un proceso de materialización del riesgo, es decir, como un desastre, la agrícola, la hidrológica o la social. Y entonces explicarlas va a requerir mucho más análisis que simplemente graficar datos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que era importante verla completa, aunque reduzcamos un poquito el tiempo de preguntas y comentarios. De cualquier forma, pues, no me voy. Aquí no se va. Doctor Maya, aquí está. Bien, bueno, quienes tengan preguntas o comentarios. Gracias. Yo solo tengo una pregunta. Soy Mónica Trejo de la Secretaría de Marina y me causa interés. No entendí el concepto donde menciona que la sequía hidrológica puede ocurrir sin
sequía meteorológica. Gracias. Sí, imagínense que sigue lloviendo normal, es decir, no hay sequía meteorológica, pero la explotación de la fuente de agua es tal que se la acaban. Tiene una sequía hidrológica sin que hubiera sequía meteorológica. ¿Sí? Mariana Moreno de Canirac. Bajo todo el contexto que ya nos explicó, el tema es crear una metodología. Me queda claro que la sequía meteorológica no siempre está relacionada con la sequía hidrológica. También entiendo que esta metodología es una herramienta que va a estar de la mano con INEGI para proporcionarle esos datos. Mi pregunta es, ¿esta metodología ya está encaminada a ser proporcionada a actores de acción? Llámese en políticas públicas, todas aquellas personas que pueden ver directamente con la cuestión que mencionaba de la vulnerabilidad, la cuestión de cómo se expande, cómo se urbaniza todo el territorio. ¿Ya esta metodología ya está en pláticas o está en proceso de llegar a esos actores de acción? Esa es mi pregunta. Bueno, hay una cosa que el gobierno federal echó a andar en este sexenio, que se llama el Programa Nacional contra la Sequía. Y el Programa Nacional contra la Sequía lo que intenta es pasar de la respuesta al desastre, en este caso la sequía agrícola, la sequía hidrológica, a la prevención de ese desastre. O sea, costó mucho dinero la última sequía. La sequía del 2000-2002 nos metió en conflicto con Estados Unidos porque no podíamos cumplir los tratados de aguas transfronterizas, etcétera. Y en este programa, el Programa Nacional contra la Sequía, dicen, bueno, ¿qué hacemos antes de que ocurra el impacto? ¿Sí? Pues lo único que puedes hacer es gestionar tu vulnerabilidad, ya sea estructural o coyunturalmente. ¿Qué quiero decir estructuralmente? Mejora tu manejo del agua, haya o no sequía. Pero coyunturalmente define una serie de medidas que cuando te digan, ya aquí va empezando la sequía y va a durar tanto, este es el pronóstico, etcétera, tú echas a andar. Pero para definir medidas, o sea, yo por ejemplo puedo poner a todo el mundo a andar en bicicleta para cambiar la sequía y el impacto que va a tener. Tengo que ir a los factores que realmente pueden cambiar las cosas en un periodo de meses. Y eso solo los voy a poder identificar si yo hago un diagnóstico de la vulnerabilidad. Entonces, este tipo de propuesta es la que he venido tratando de plantear. Ahora hay una, ¿cómo llamarle? O sea, tengo como 400 enemigos allí que dicen, no, el doctor Magaña no sabe nada, la sequía es impredecible, que se regrese, mejor a ser teórico. Y quién sabe. Bueno, pero creo que en los trabajos que hemos hecho dentro de Pronacose, José Luis forma parte de ese comité, y cuando hemos trabajado con las regiones, los representantes de las regiones hidrológico-administrativas, lo han visto con buenos ojos, y entonces incluso han dicho, bueno, enséñenos de qué se trata esa metodología para que realmente se traduzca en aplicaciones. Para allá vamos, no te puedo garantizar cuándo, ¿no? Este país tiene muchas inercias y en la parte agua tiene unas fuertes. Gracias. Solo complementando el de que aún sin sequía meteorológica haya hidrológica, también es que la degradación de la cobertura vegetal también ha hecho que aunque llueva lo mismo o a veces hasta más, el agua escurre inmediatamente, entonces no queda mucho menos agua en el sitio para en el suelo o para infiltrarse al acuífero que cuando la vegetación está en buen estado. Y otra cosa ahora que les digo, de toda esta parte de INEGI tiene un montón de datos y a partir de esos datos se pueden hacer buenas representaciones de la vulnerabilidad. La clave en todo esto está en ser creativo,
O sea, no hay una receta única para estudiar vulnerabilidad. Hay ciertas reglas que habría que seguir, pero la creatividad es lo que va a privar, ¿no? Yo creo todo esto. Ya. Demasiado rollo. No. Sí, felicitaciones, doctor, por su presentación y su trabajo. Tengo una inquietud creo, yo no soy un estudioso de estos temas, no los conozco a gran profundidad, pero creo que la parte determinista es muy marcada en muchos de estos trabajos que pretenden, digamos, pronosticar tiempos de sequía. ¿Usted y su equipo de trabajo ha considerado o están trabajando con modelos estocásticos para tratar el pronóstico de la sequía en términos probabilísticos y poder decirle a los tomadores de decisión, habrá un 20%, un 30% de posibilidad de que ocurra una sequía, más que irnos por métodos determinísticos? ¿Qué impresión le merece a usted este tipo de metodología? El método esencialmente, voy a entrar un poquito en los detalles. Cuando uno toma las series de tiempo, se convierte en determinístico porque utilizamos valores específicos del indicador de vulnerabilidad y de la magnitud del evento. Pero si yo lo considero en el contexto histórico de las décadas recientes, esencialmente es probabilista. No hay determinismo en ese aspecto. Las medidas coyunturales se toman con base en los valores de probabilidades que tenemos de riesgo, mientras que las coyunturales tienen que ir rebasando ese umbral crítico y por lo tanto es determinista. Esto no se entiende nada, yo sé, pero lo que estoy diciendo es los modelos de pronóstico de clima en general, sequía o clima en general, lluvias, etcétera, clima, lo que tratamos de hacer, lo que se hace generalmente es que se trabaja con probabilidades a través de ensambles de simulaciones. O sea, yo corro 6 meses de integración del modelo, partiendo del 1 de enero, corro otra vez el experimento partiendo del 2 de enero, partiendo del 3, y cada una me va a dar una solución ligeramente diferente, ¿no? Pero si la condición que lleva a una anomalía climática es muy fuerte, como la que les mostré del Niño en la Ciudad de México, entonces la mayor parte de todas estas líneas de ese espagueti se van a agrupar hacia una condición, lo cual me da más confianza que si yo tuviera un abanico de soluciones que me diga, pues lo mismo va a pasar que llueva mucho a que haya sequía. Y entonces uno tiene que medir cuál es la calidad de los modelos, no en el sentido de valores medios, sino de la parte dinámica del mismo clima para simular el clima de este país, ¿no? Cosa que es otra de las cosas que me sorprende, ¿no? O sea, todo el mundo corre el modelo y no sabe ni cuál es la calidad de la simulación, no en valores medios, ¿no? Sino en comportamientos históricos recientes. Entonces falta mucho por hacer, porque el siguiente punto es, si yo le digo a un agricultor, tiene usted un riesgo del 20%, y llega otro y le dice, no, tiene usted un riesgo del 23% o del 42%. Entonces, este tipo de diagnósticos de riesgo tienen que ir acoplados a una cosa que se llaman análisis de toma de decisiones, que también es toda otra línea del trabajo que ya desarrollan las agencias específicas como Zagarpa, como Conagua, etcétera, deberían desarrollar y más o menos tratan de ver con eso es, bueno, y todas estas probabilidades, ¿cuánto me van a costar? ¿A cuántos van a afectar? ¿Me la puedo jugar? ¿No me la puedo jugar? ¿Vale la pena? ¿Cuánto me convertiría a tomar una acción? ¿Cuánto no me costaría? Y eso sí es de lo más subjetivo que se pueda uno imaginar, ¿no? Pero por lo pronto toda la información alrededor del riesgo y del posible impacto
hay que construirlo y se construye esencialmente en términos de probabilidades. Eduardo Vázquez de INEGI. En la presentación mostró en varias láminas los índices del NDVI. ¿Con qué imágenes de satélite están obtenidos? Galván, con Modis. Ah. Bueno, él es el que hace el trabajo, yo nada más soy su vocero. Pero son Modis, ¿no? La historia va del 2006. Baja resolución 82. La de baja resolución son 8 kilómetros y esos son desde el 81 hasta el 2006. Y las que se presentaron ahorita son las nuevas, que son de 250 metros, o sea, altísima resolución, del 2000-2001 hasta el presente. O sea, hace 15 días tenemos datos, por eso funciona muy bien para monitoreo estos. Que por cierto es un reto porque lo que estamos tratando de hacer es estimando la humedad de suelo, comparar con la señal de anomalía de NDVI. Pero para estimar la humedad de suelo tenemos allí ciertos parámetros que no hemos encontrado bien para México, la capacidad de campo y la función con la que se satura el suelo, que se necesitan para volverlos, o sea, salen cosas aproximadas, pero no iguales. ¿Alguien más? Bueno. Bueno, una pregunta, ¿qué tanto este nuevo satélite para medición de la humedad del suelo pudiera? No sé, no lo hemos probado. Yo tengo un colega que está hablando de que él ya está bajando las imágenes de humedad de suelo. No sé, como toda estimación por percepción remota requiere validación en superficie, ¿no? Y eso no es siempre lo que se tiene. Hace unos cuantos años la gente de la CONAM, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, le sugerí que por qué no ponían estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico en las áreas naturales protegidas, ¿no? Sería bueno tenerlas ahí porque el entorno en principio no va a cambiar demasiado. Y les pareció buena la idea y hasta se embarcaron en eso y les dije, y por favor, cuando compren su estación meteorológica, pídanla con un medidor de humedad de suelo. Y al parecer lo hicieron. No sé si sepan qué están midiendo de humedad de suelo, ni yo sé qué están midiendo, pero por lo menos el sensor ya está ahí, ¿no? Eventualmente podría utilizarse. Y no sé los de agricultura cómo le hacen, ¿no? Si van y miden en el momento o cómo lo hacen, pero sí necesitamos hacer un monitoreo en este país de humedad de suelo. Es difícil, yo sé. ¿Alguien más? Hay tiempo todavía. Empezamos tarde, pero se recuperó el tiempo. Me hubiera tomado más tiempo en mis… Sí. Bueno, una pregunta, a lo mejor no es muy buena, pero en la presentación anterior mencionabas los riesgos de la interpolación. Por ejemplo, en el caso de los datos históricos, que creo que sí hay que seguirlos aprovechando, ¿no? ¿Qué es menos malo o qué es más bueno? Interpolar, por ejemplo, a partir de los datos observados en una fecha específica, digamos de un mes, de un año específico, y así toda la historia, o por ejemplo para tendencias o patrones determinados, o bien hacerlo para cada estación, bueno, de la que haya datos, y luego eso interpolarlo. A mí
Digo, yo lo hice mucho tiempo, pensé que podía jugar a adivinar cuánto era los datos que no midieron, qué eran, y creo que resulta peor que dejar los huecos. Lo que hacemos para analizar cómo era el clima del pasado y compararlo con el presente y saber si está cambiando es construir funciones de densidad de probabilidad de toda la variable. O sea, por ejemplo, la temperatura tiene una distribución normal, las colas de la distribución son los eventos extremos, el rango de una desviación estándar es el rango normal, etcétera. Y aunque le falten huecos, no son sustanciales como para alterar la estructura de esa función, o sea, sus dos parámetros. Y luego lo compara uno con las décadas más recientes o lo va haciendo uno por décadas, y aunque haya huecos y no sea el mismo número, la esencia de la distribución nos va diciendo si lo que está cambiando es la media o si lo que están cambiando son los extremos, en lugar de estar viendo si la línea va así o si va asado, ¿no? Hasta ahora, si quieren llenar los huecos, usen modelos físicos, ¿no? Que a partir de otros parámetros de la dinámica de la atmósfera les estime qué debió haber pasado ahí. Es lo único que se me ocurre. No, bueno, más bien me refería no a interpolación en el tiempo para llenar huecos, sino espacial. Espacial. Bueno, pues evidentemente hay kilos de huecos, o sea, hay muchos huecos en el país sin información. Y lo único que hace, como también dije hace un rato, es estimarlo. O sea, pero estimarlo con ciertos criterios, ¿no? O sea, por ejemplo, los mapas esos de 1 kilómetro por 1 kilómetro de resolución, yo no sé quién les dijo que a mayor altura llueve más. Así están construidos, ¿no? O sea, a mayor altura llueve más. Se ponen cara así como de, ¿no? Pues ¿para qué queremos de 1 kilómetro por 1 kilómetro de resolución? Es lo que yo digo. Háganlos de 100 kilómetros por 100 kilómetros de resolución y dense una idea de qué es lo que está pasando. Hay una relación entre lo que llamamos clima y en sus escalas o las escalas de fenómenos en tiempo y espacio. Y cuando nos vamos acercando a las escalas ya de meses o de años, los fenómenos que modulan en el espacio son de escalas mucho mayores. Y entonces uno dice, bueno, el fenómeno que yo quiero capturar en clima generalmente va a tener que ser de una escala espacial mayor, que aunque tenga yo este hueco, hay algo que me va a indicar que aquí está pasando algo, ¿no? Sí se necesita a veces saber un poco de dinámica de la atmósfera para saber qué hacer y para ponerse a llenar huecos, ¿no? Pero esas recetas de cocina, que por cierto las escribieron unos ecólogos de Nueva Zelanda para hacer esos mapas de 1 kilómetro por 1 kilómetro de resolución, no jalan muy bien en México y menos en las regiones tropicales. Se sorprenderían de ver los errores que hay en eso. Ahora, para cualquier fin práctico de decorar libros, a lo mejor están bien. Tienen muchos colores. ¿Una última? Ya se aburrieron de Bueno, bueno, pues agradecemos al doctor Magaña y le damos su reconocimiento. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente presentación del doctor Roberto